Tiene para cerrar esta ronda el uso de la palabra la senadora Laura Itzel Castillo Juárez en favor del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Senadores y senadoras, amigos de las organizaciones del Movimiento Urbano Popular, acreditados del Infonavit, trabajadoras y trabajadores. El día de hoy estamos de fiesta por lo que estaremos aprobando en función de esta reforma a nivel constitucional que reconoce efectivamente el derecho a una vivienda adecuada, que sube del escalón de una habitación digna y decorosa a lo que es realmente una vivienda adecuada, tomando en consideración los elementos que aquí mismo se han dicho de este aspecto del concepto adecuado, que contempla cuestiones de accesibilidad, que contempla cuestiones que tienen que ver directamente con lo que es la ubicación de las viviendas en nuestro México, es decir, el derecho a la ciudad. Tenemos que considerar que de igual manera se contempla lo que es el lenguaje de género, donde cambia de trabajadores a decir personas trabajadoras. Esta es una cuestión muy importante, al igual que contempla lo del mejoramiento de vivienda, que durante las administraciones neoliberales no consideraron que se podía realizar porque no era negocio. Nosotros sabemos que la lucha que se ha dado durante muchos años es por considerar que la vivienda sea un derecho humano y no una mercancía, como se consideró directamente por parte de los gobiernos de Vicente Fox, por parte de los gobiernos con Felipe Calderón y desde luego con Enrique Peña Nieto. Están pidiendo… Sí, permítame, senadora Laura Itzel Castillo. ¿Con qué objeto, senadora Chavira? Gracias, presidente. Por su conducto, preguntarle a la senadora Laura Itzel si es posible que me acepte una pregunta. Si le quieren hacer una pregunta a la senadora Chavira, señora Sí, Castillo. Adelante, estoy de acuerdo. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta y hasta 2 minutos para responder, y después reiniciaría su tiempo sin interrupción. Adelante. Gracias. Senadora Laura Itzel, su paso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno, ¿usted podrá recordar las acciones y cuál fue esa visión que se privilegió desde entonces? Porque nos llaman que somos un gobierno autoritario, porque escuchamos al pueblo de México y escuchamos en su momento a la ciudad, y hoy han subido a tribuna algunos carmelos que emulan a la ley de Herodes y que tienen un lenguaje bastante florido, pero a mí me gustaría que usted nos diga cuáles fueron esas acciones y esa visión que en su paso usted registró como secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, senadora Guadalupe Chavira. Efectivamente, desde el gobierno del Distrito Federal, donde fue jefe de gobierno el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se implementó una política de desarrollo urbano para la densificación de la zona central, donde hay suelo servido, y se restringió lo que fue el desarrollo habitacional en las zonas periféricas. Esto con el objeto de hacer ciudad y construir con una visión social 150,000 acciones de vivienda, es decir,
unidades habitacionales y vivienda de mejoramiento y vivienda de ampliación. Esto con el objeto de mejorar también urbanísticamente lo que son las diferentes colonias y pueblos y barrios de lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, continúo, ¿sí? Sigue en su tiempo, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Aquí me parece importante considerar que, a diferencia de lo que ha hecho el PRIAN, por ejemplo, el caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, que tiene en la cárcel a Von Roerich y que prófugo a Jorge Romero. Aquí diría yo también que desde la época del general Lázaro Cárdenas se implementó una política de renta en habitaciones y que en los años 40, después de la Guerra Mundial, se creó un organismo que fue la Dirección de Pensiones Civiles, antecedente del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE. Finalmente, bueno, quiero decir que durante estos gobiernos neoliberales, Vicente Fox vendió la cartera, hizo un contrato para bursatilizar la cartera del Infonavit y con eso desalojar a las familias. Cuando hablan de autoritarismo, tendrían que echar un ojo a lo que hizo Vicente Fox y Felipe Calderón. Felipe Calderón vendió a Scrap 2 y a Capmark, dos empresas transnacionales, más de 50,000 créditos. Es decir, estamos hablando que detrás de estos 50,000 créditos hay 200,000 familias. Estas fueron desalojadas y desde el gobierno legítimo que encabezó Andrés Manuel López Obrador, posterior al fraude de Felipe Calderón en 2006, se defendieron a las familias que estaban acreditadas en el Infonavit y que empezaron a ser desalojadas por esa política represiva, autoritaria y de corrupción que se implementó en ese sexenio, donde construyeron viviendas chatarra, viviendas que les decían en un mote Tinacolandia por sus desarrollos arquitectónicos nefastos y que ahora, como un homenaje al neoliberalismo, tenemos más de 600,000 viviendas abandonadas, más de 600,000 viviendas con problemas muy drásticos en diferentes ciudades de nuestro país, alejadas de los centros urbanos, alejadas de todo el desarrollo que puede haber. Por eso decimos que vamos a votar a favor de esta iniciativa que, como decía el movimiento en el gobierno legítimo de vivienda, tenemos que rememorar que la defensa de la patria empieza por la casa. ¡Ánimo!, como dice Manuel Huerta. Muchas gracias. Con esta intervención termina